Bueno, cordial saludo a mis estimados estudiantes de mantenimiento y conservación de vías. En esta oportunidad les voy a hablar un poquito sobre las especificaciones técnicas de Invías para la construcción de carreteras. Entonces, Invías tiene una serie de documentos en los cuales nos entrega las cosas que deben cumplir cada una de las vías que vamos a construir. En esas especificaciones también nos da qué tipo de pavimentos podemos construir y cuál es su proceso constructivo, qué materiales debemos utilizar, cuánto de cada material, etcétera, etcétera, etcétera. Igual los laboratorios que vamos a realizar a cada uno de esos elementos. Uno de los parámetros importantes que podemos encontrar en estas normatividades de Invías es el cemento asfáltico modificado con caucho. Entonces, actualmente esta es una técnica que se está utilizando mucho y es tratar en el mercado muchas veces lo llaman como asfalto caucho. La idea es tratar de mejorar las propiedades del cemento asfáltico adicionándole caucho. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada en aeropuertos o en vías en las cuales necesitamos ayudar a prevenir las cargas que se producen por el contacto fuerte, como por ejemplo en los aeropuertos, a la hora de aterrizar un avión. Entonces, ese tipo de pavimentos tiene características especiales en la forma en que se recupera ante los esfuerzos que se le aplican. El grano de caucho que normalmente se le adiciona a este tipo de pavimentos proviene en muchas ocasiones de llantas, las cuales son trituradas y se agrega este elemento como un aditivo del asfalto. Posteriormente es utilizado en los diferentes trabajos de pavimentación, ya sea mejoramiento, una sobrecarpeta o un pavimento nuevo. La normativa Invías nos da algunas especificaciones que debe cumplir este material, cómo deben ser los agregados a utilizar con este asfalto caucho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existe un tipo A y un tipo B. El tipo A, que especialmente incluye parte gruesa, podríamos hablar de una especie de mezcla abierta, y tenemos un tipo B en el cual tenemos materiales con más presencia de finos. El caucho, para poderlo integrar en un asfalto caucho, el proceso pues consiste en mezclar el caucho con el cemento asfáltico. Eso lo hacemos a una temperatura entre 180 y 200 grados centígrados. La idea es tratar de generarle la suficiente agitación para que estos dos elementos se integren formando uno solo. Es también importante considerar algunos aspectos que nos dice la norma, como que, por ejemplo, las partículas no pueden ser mayor a 5 centímetros, entonces generalmente lo hacemos en partículas de diámetros pequeños. La norma INVIAS también nos regala algunos parámetros que deben cumplir cada uno de los elementos que utilizamos y están parámetros de viscosidad aparente, entonces necesitamos hacer pruebas en el laboratorio de penetración, de punto de ablandamiento, de punto de ignición, de penetración. Todas estas características deben cumplirlas el nuevo asfalto modificado que estamos generando. Ustedes pueden encontrar aquí la normatividad con la cual realizar cada uno de esos ensayos, que también son cosas que ustedes pueden hacer y leer de pronto en la casa. Entonces, el cemento asfáltico modificado con caucho, cómo se debe realizar? Entonces, primero ustedes deben dosificar de manera precisa cada uno de los elementos que van a agregar, tanto el cemento asfáltico como el caucho. De igual forma, pues se debe tratar de realizar el mezclado pertinente, o sea, un buen mezclado. La temperatura para colocarla ya debe estar entre 160 y 190 grados. Estos parámetros dependen de la viscosidad del asfalto, la cual se calculará anteriormente en el laboratorio. Es importante mantener la temperatura antes de realizar el vertido y el utilizado, la compactación, tratar de estar midiendo bien la temperatura para pues no tener ningún tipo de problema, sobre todo problemas constructivos a la hora de aplicar este cemento asfáltico. Otro cemento
que podemos utilizar y que quizás es muy parecido de pronto al cemento de asfalto caucho modificado, es el cemento asfáltico modificado con polímeros. Los polímeros pues tienen algunas características que permiten de pronto mejorar las capacidades que tiene nuestro asfalto. Entonces, es importante. Los polímeros son generalmente sustancias compuestas por diferentes tipos de elementos. Entre ellos es posible encontrar, por ejemplo, el nylon, el poliestileno, el polietileno. Todos estos son de pronto elementos que podemos utilizar también para modificar nuestro asfalto. Entonces, es importante aquí tener en cuenta que necesitamos realizar también un buen mezclado, agitar correctamente cada una de las sustancias para que queden bastante homogénea el nuevo cemento asfáltico. El ligante debe utilizarse dentro de las 10 horas siguientes a su preparación. Entonces ustedes de pronto realizan el mezclado y tratan de que ese asfalto que ustedes han modificado con polímeros sea aplicado en obra dentro de 10 horas máximo. La temperatura deberá estar entre 160 y 190 y esa temperatura también depende de la viscosidad que experimente el material a las diferentes temperaturas, guiado pues por las especificaciones de la norma. Encontramos también pues, el polímero, como yo les decía a ustedes, es un ligante que procede de la interacción física de algunos polímeros. Yo les decía que diferentes sustancias que tratan pues de generar este tipo de elementos. Estos cementos modificados con polímeros tienen la particularidad también de que mejoran un poquito la resistencia al cemento asfáltico. Entonces, de pronto en zonas en las que ustedes vean que requieren algunas condiciones especiales, pueden utilizar este cemento asfáltico modificado. En algunos, aquí yo les dejé un video que lo pueden observar de pronto con detenimiento en casa para mirar pues cómo es el proceso del cemento asfáltico modificado con polímeros. Aquí están las características de penetración, punto de ablandamiento, utilidad, de pronto estabilidad que debe cumplir este cemento asfáltico modificado con polímeros para poder ser utilizado. Y al igual que los demás procesos, también existen de diferentes tipos. Ya ustedes, dependiendo de las solicitaciones de tránsito que tengan, deben escoger un tipo específico. Eso sigamos. Aquí hay una fotografía de la utilización de geotextiles para la pavimentación. Los geotextiles actualmente tienen bastantes usos. En la pavimentación, pues ayudan a mejorar la resistencia, ayudan en casos en los cuales ustedes tengan de pronto algún tipo de suelo que tenga problemas ante agua. Entonces, de pronto con estos geotextiles ustedes pueden ayudar a mejorar la resistencia, a impermeabilizar cada una de estas superficies. Los geotextiles también están elaborados a partir de polímeros sintéticos. Generalmente están compuestos por el 95% de poliestinas o poliéster y puede ser de tipo no tejido o punzonado por agujas, ya depende de pronto la calidad del geotextil que ustedes estén utilizando. Ellos tienen la capacidad de absorber cantidades especificadas de ligante asfáltico y ayudar a mejorarle también las propiedades que éste tenga. Entonces puede ayudar a mejorar propiedades de rigidez, ayudar de pronto a la parte de estabilidad. Aquí tengo entonces un video que pueden observar en casa sobre el uso de geotextiles en la pavimentación. Otras características que tienen los geotextiles es que de pronto vienen en rollos y pues ya uno los utiliza en los lugares en los cuales necesitan. Entonces es importante que a la hora de adquirir un geotextil, ustedes vayan a un lugar certificado en el cual observen pues cada una de las características que debe cumplir este material para ser utilizado en la pavimentación. En pavimento de concreto, entonces de pronto también hay algunas especificaciones que nos regala Invías
para poder utilizar en llegado caso que tengamos algunas solicitaciones especiales. Entonces, ustedes saben que los pavimentos de concreto hidráulico generalmente pues se elaboran con cemento Portland. Estos pavimentos deben cumplir también con algunas especificaciones, por lo tanto requerimos realizar ensayos físicos, químicos del cemento para realizar posteriormente nuestro diseño de mezcla. Si de pronto el pavimento ustedes ven que contiene terrones o que ya no está en la condición inicial, entonces no podrá ser utilizado. Es importante que este cemento también cumpla con algunas especificaciones para ser usado en pavimentos. El agregado que debe tener en los pavimentos de concreto hidráulico, pues también deben tener algunas especificaciones. Tenemos los que pasan el TAMIL 475, que serían nuestros agregados finos. Y esos agregados finos pueden provenir también de arenas naturales o pueden salir del proceso de trituración de rocas o gravas que ustedes tengan en alguna cantera específica. Ese porcentaje de arena no podrá ser más del 30% de la masa del agregado fino. Entonces, también al igual que en los pavimentos flexibles, debemos cumplir con alguna fórmula de trabajo para realizar nuestro diseño de mezcla. Aquí entonces está la gradación que nos dice Invías para calcular nuestra fórmula de trabajo. Está aquí entonces los más gruesos. Si ustedes se dan cuenta, son poca proporción de agregado grueso, porque miren que ya aquí tenemos el tamiz número 4, que vienen todos los finos. Entonces esas son las especificaciones que debe cumplir el agregado para ser utilizado en pavimentos de concreto hidráulico o pavimentos rígidos. Entonces, ¿cómo identificamos el agregado grueso? Al igual que en los pavimentos flexibles, el agregado grueso será el agregado que quedó retenido en el tamiz número 4, es decir, el tamiz de 4,75 milímetros. Este agregado generalmente debe provenir de trituración de rocas o gravas, o puede ser la combinación de los dos elementos. Los fragmentos de esta roca deben tener características especiales, entre ellas que deben estar limpios, deben ser resistentes, deben ser durables, deben tener las cantidades exactas de partículas planas, alargadas o blandas o desintegrables. Entonces, quizás es importante realizar ensayo primero de partículas alargadas y aplanadas para saber las proporciones de cada uno de estos materiales. Debemos entonces primero que todo limpiarla, de que no tenga fragmentos de arcilla ni otras sustancias, nada de pronto elementos orgánicos pegados allí a la mezcla que me puedan generar algún problema más adelante. Entonces, es importante también evaluar la parte de las expansiones del material, es decir, habíamos hablado anteriormente de algunas reacciones que hay entre los agregados y el concreto, dependiendo pues la composición química que tiene el concreto. Entonces, es importante verificar la procedencia de los agregados y si es posible realizar una identificación química de esos elementos para mirar si tienen una posible reacción con el cemento. Les había yo hablado anteriormente de la reactividad álcali-sílice, que es un elemento que está asociado, más bien una falla asociada a una reacción de los agregados contra los elementos químicos que están presentes en el cemento Portland. Eso pues hace que tengamos estructuras inestables, que me generen problemas, que fallen, que tengan de pronto presencia de escorias o quizás bastante incremento de grietas en la estructura. Ustedes pueden utilizar aditivos para mejorar las dosificaciones del concreto, no, para mejorar de pronto las capacidades o las propiedades que tiene el concreto. Esos aditivos, pues hay de diferentes tipos y ustedes en el mercado podemos adquirirlos en cualquier empresa que
produzca segmentos. La idea es tratar de garantizar que